este mes nos incluye a vos, a ella, a él y a mí. Octubre, mes de la inclusión, nos encontramos en esta oportunidad con Pablo Jesenov, quien es el director de protección de los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad de Córdoba, al cual tengo el gusto de poder saludarlo y poder verlo a través de este contacto. ¿Cómo estás, Pablo? Pero muy bien, Pablo, acá promediando la jornada de trabajo que arranca muy temprano con mi actividad privada en mi estudio jurídico, y a las 8:15 ya estamos en el área de discapacidad de la Municipalidad de Córdoba. Tarea que nos lleva a comprometernos y a redoblar esfuerzos, porque nos encontramos con realidades y con cuestiones vinculadas a la discapacidad que requieren revertir situaciones, sobre todo en una ciudad tan grande como la ciudad de Córdoba capital, de muchos años de descuido, de muchos años de desatención, y bueno, es un desafío muy importante, un desafío muy lindo, y bueno, que todo el esfuerzo valga la pena después de unos años de gestión mía o de quien pueda continuar la tarea. Así que bueno, contento con ese rol. La discapacidad, Pablo, algo estuvimos hablando previamente, pero la discapacidad es algo que me toca de cerca. La discapacidad es algo que desde que me levanto hasta que me duermo y me vuelvo a levantar, convivo con ella a raíz de un accidente automovilístico ocurrido hace un poco más de 6 años, en el 2015. Soy de un pueblo, de Viamonte, un pueblo también pequeño, y bueno, así que nada, muchas de las situaciones que me toca gestionar no me las han contado, sino que son cosas que uno por ahí vive todos los días en primera persona, y de las que no viví o no vivo en primera persona, tratar de aprender de los que sí la viven, de las instituciones, de las personas, de las familias, para adelante en ese sentido. Bien, Pablo, en mi caso trabajamos en nuestro colegio con estudiantes, personas con discapacidad. Vos recién nos decías que a través de un accidente, tenés un accidente y viene la parte de la discapacidad, y esto de encontrarte, de cómo es, me decías, convivir con la discapacidad. ¿Cómo es ese día? ¿Cómo es ese momento en el cual me puedas explicar? Porque muchas veces parece que la persona que nació con discapacidad ya está, él nació así y yo no tengo discapacidad, a mí no me va a pasar nada. Porque muchas veces se piensa o pasa en esas cosas. ¿Qué me podrías decir vos sobre ese tema? Te puedo decir que a mí la vida me cambió en un segundo, y eso te hace repensar un montón de cosas, ¿no? De que todos podemos estar ahí. En el caso mío no es una discapacidad de nacimiento, sino adquirida a los 37, casi 38 años.
Yo viajaba de Córdoba a la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, en la ruta nacional 35, se larga a llover, empieza a oscurecer y el auto me hace aquaplaning, y ese aquaplaning me hace hacer trompo hasta que impacto contra el guardarrail de la mano contraria, que entra el auto y lo atraviesa de lado a lado, y como si fuera una guillotina en el trayecto me corta las dos piernas directamente y en el momento. Entonces, ese segundo desafortunado te hace sentir de que nos puede pasar a cualquiera, que nos puede tocar a cualquiera. Yo era alguien que practicaba deportes antes de ese accidente, además de trabajar como abogado en la ciudad de Córdoba y además de ser funcionario de la provincia en aquel momento, practicaba deporte desde chiquito, desde el Club Unión o Recreativo en Viamonte, que venía jugando a la pelota. Jugué en la Facultad de Derecho, jugué en el Colegio de Abogados, siempre amateur, viste, divirtiéndome en grupos de amigos, pero con tanta suerte de que así fue mi vida, de que en el momento del accidente yo pierdo casi 4 litros de sangre y los médicos dijeron, este flaco se salva de la vida porque practicaba deportes, porque hacía una vida sana. Y bueno, transcurrido esto, lo primero que me propuse es, che, tengo que volver a caminar en algún momento. Anduve 7 meses sentado en una silla de ruedas hasta que pude tener mis primeras prótesis, pero ya desde esos primeros momentos dije, che, el deporte me salvó la vida una vez, me la tiene que volver a salvar o me va a mejorar la calidad de vida en lo que queda y en estas condiciones. Y así fue que yo desde un primer momento empecé a una colchoneta, unas mancuernas, una pelota, qué sé yo, antes de tener las prótesis y todavía estando en esa condición de silla de ruedas. Cuando me pude parar por primera vez, ya los objetivos cambiaron y ya las propuestas deportivas fueron siendo superiores. Ya un día en una entrevista parecida a esta, Pablo, dije, quiero volver a correr, quiero volver a jugar al fútbol y quiero volver a andar en bicicleta. Hoy, 6 años después, te digo que pude lograr esas 3 cosas. Pude lograr en el Aconcagua intentar hacer cumbre con un grupo fantástico de compañeros, pude ir al Cerro Famatina en La Rioja, esta tarde tengo partido de pádel, los sábados entreno tenis, y llevo una vida desde lo profesional, desde mi función pública y desde lo deportivo sumamente activa, aún con una discapacidad motriz importante como es perder las 2 piernas. Y esto me hizo ver durante bastante tiempo que la discapacidad, como lo define la Convención Internacional, que ustedes la deben tener presente, o por lo menos lo practican, si es que no la conocen, lo practican de la mejor manera. Dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que la discapacidad se define como una disminución física o sensorial versus el entorno y versus las actitudes del resto de las personas. O sea que si nosotros logramos un entorno universalmente accesible y no logramos cambiar las actitudes de los que nos rodean, el grado de discapacidad es increíble cómo disminuye en cualquiera de sus variantes. Y, sí, Pablo, y a eso, Pablo, permitime que te interrumpa, Pablo, porque me parece bárbaro y es para remarcar lo que acabas de decir, porque yo venía pensando cuando te escuchaba hablar y de tu superación y demás, cuando dijiste me paré, cambia la vida de estar sentado en la silla de ruedas a pararse. Porque me vino a la pregunta, porque lo dijiste vos recién, de querer pararme, y cuando tuvimos una charla previa también me decías, yo enseguida quise hacer cosas, tuviste esa motivación y realmente cambia y cierra con esto que vos venís diciendo. Si estuviera todo realmente accesible, si estuviera adaptado para que todos pudiéramos estar en un mismo lugar, se eliminarían un montón de barreras. Perdón que te interrumpí, pero bueno, me parecía que venía acorde a lo que vos estabas explicando. Y esto me acuerdo cuando hablamos la primera vez, yo no quería estar sentado, me quise parar y quise hacer la vida que tenía antes. Es así, pero estar sentado esos meses me hizo dar cuenta de que si yo quería subirme a un colectivo era casi imposible, de que si un auto me tapaba una rampa, y acá hablamos de las actitudes, yo no podía circular, que si faltaba esa rampa, y esto nos lleva a lo que decíamos del entorno, que los taxis no paraban porque pensaban los taxistas que se tenían que bajar a ayudarme a cargar la silla al taxi. Todos los edificios en Córdoba tienen algún escalón,
que nos hace difícil acceder o al ascensor o al interior de un negocio o a donde sea. Entonces, tener que vivirlo por ahí en primera persona nos hace reaccionar de ahí en más de otra manera frente al... Yo hoy camino, corro, ando en bicicleta o cualquier actividad, pero te puedo asegurar que tengo bien grabado en el corazón y en la cabeza todas las dificultades que una persona con discapacidad motriz tiene que sortear todos los días. Ni hablar si además tenés una discapacidad mental o si tenés una ceguera o otro tipo de discapacidad en alguno de los sentidos. Sí, que hace más difícil. Se hace mucho más difícil. Se hace mucho más difícil desde el cargo de director de protección de derechos, participación e inclusión de las personas con discapacidad. Intentamos primero que se deje de pensar que la discapacidad tiene que ser un tema del área de discapacidad, que yo tenga que ser el único de la Municipalidad de Córdoba, con su tamaño y su potencial, que piensa en discapacidad. Entonces empecé a meterme a los empujones, en el buen sentido, con el resto de las secretarías de Estado, como movilidad urbana, que es lo que regula los colectivos, todo lo que es el transporte en Córdoba, con el área de desarrollo urbano, que es todo lo que hace a la accesibilidad del entorno físico de la ciudad, las áreas de infraestructura, de obras públicas, de obras privadas, bueno, con el área de deporte, con el área de salud, con el área de educación, intentar transversalizar el tema, porque la discapacidad en sí misma es transversal a toda la sociedad, ¿no? Me puede pasar a mí que gracias a Dios tengo obra social y que tengo trabajo y que tengo un título universitario y me encontró la discapacidad en una buena posición, pero te invitaría a que compartas un día con nosotros en la dirección la cantidad de realidades tristes y casi angustiantes y desesperantes que nos encontramos, porque si a la discapacidad le sumas todo lo que es la vulnerabilidad social, esto se potencia y esto hace que sea mucho más complejo. Entonces, lo que logramos es, a través de esta transversalidad con el resto de las áreas, que ahora ninguna obra pública en la ciudad de Córdoba se piense sin tener en cuenta lo que es accesibilidad universal. Como yo le digo al secretario de Desarrollo Urbano, por esta calle o por esta vereda tiene que transitar un deportista olímpico, la mamá con el cochecito o el papá con el cochecito con el bebé, una persona anciana, un niño, alguien que no ve o una silla de ruedas. Y eso hace a la accesibilidad universal. Que si vas a entrar en un edificio público o privado, puedas entrar, transitar y salir y volver a tu casa en las mejores condiciones. Es una tarea que nos va a llevar muchos años, porque además Córdoba es una ciudad serrana, bueno, tiene todas unas características que la hacen compleja de abordar, pero le estamos metiendo. Y le Bien, estamos Pablo, metiendo... sí, perdón. Pablo, esto que vos decís cuando te reunís con el secretario y demás, estas bajadas de línea son para todos los lugares, para todos los pueblos y ciudades. Se registra por una norma, por una ley, el tamaño de las veredas y la accesibilidad y demás de la rampa. Eso tiene toda una sola bajada, no es independiente a cada ciudad o a cada pueblo. Claro, hay una ley nacional de accesibilidad, pero la decisión política, en donde yo puedo tomar carta en el asunto, es en la ciudad de Córdoba. Hoy tengo el honor de compartirlo con una ciudad del interior, pero la verdad es que necesitamos que esto sea como una mancha de aceite que se desparrame cada vez más. Y te contaba que todos estos temas vinculados a la accesibilidad, arrancamos primero desde mi dirección. Me reuní con familias y una fundación que se llama El Placer de Jugar, que trabajan con autismo, y que hay una ordenanza en la ciudad de Córdoba de que todos los espacios públicos deben tener pictogramas, que es un modo de comunicación aumentativo para este tipo de discapacidad. Y no existe, todavía nunca se aplicó esa ordenanza. Entonces los convoqué y le dije, bueno, empecemos por mi dirección, que es una dirección grande. Ayúdenme a elegir cuáles son los pictogramas que ustedes necesitan de acuerdo a los trámites que acá llevamos adelante. Lo mismo hicimos con personas ciegas. La semana pasada tuvimos una reunión con más de 20, que nos juntamos en el Palacio Municipal, a que ellos, empiezo al revés,
la Secretaría de Movilidad Urbana, que maneja el transporte, decide poner 1.500 placas en braille. Y me pregunta a mí, entre dos muestras que presentan dos oferentes diferentes, ¿cuál era la mejor? ¿Qué puedo saber yo de braille, más allá de que pueda estudiarlo y aprenderlo, que me llevaría tiempo y todo eso? Pero convoqué a las personas ciegas, que son las que van a usar el transporte público, son las que conocen el braille y lo manejan en su vida diaria, y quienes se van a tener que encontrar en la calle, en una parada de colectivo, con esa placa, y van a tener que tocarla y tratar de descifrar qué colectivo es y en qué dirección se encuentran en ese momento. Los convoqué a ellos y ellos me eligieron entre los dos proveedores cuál era la mejor y me dieron sus fundamentos, y además me hicieron un montón de otras sugerencias respecto al interlineado, al borde de las placas, para que no se corten los dedos, todas cosas que a lo mejor yo no me habría dado cuenta. Y es simplemente brindarle a las personas que son destinatarias de las políticas públicas voz y voto en la resolución de los temas. El de Desarrollo Urbano, el secretario de Desarrollo Urbano, me dice con mucha alegría para nosotros de que va a encarar una obra grande de accesibilidad en el área central de la ciudad, pero que querían arrancar por algo y que yo le marcara cuáles eran las calles que yo priorizaría para empezar a hacer los cruces accesibles. Yo convoqué a las personas que usan silla de ruedas. ¿Qué me voy a poner yo sobre un mapa a trazar líneas según mi criterio? Y nos llevamos lindas sorpresas porque todos coincidíamos más o menos en lo que yo hubiera pensado antes de unir la municipalidad con la Casa de Gobierno, de unir la Facultad de Derecho con el Correo Central o con la Costanera. Pero de repente apareció una chica joven, usuaria de silla de ruedas, y nos dijo, che, pero en la calle Rondó están los boliches, están los bares, están las tiendas de ropa. ¿Por qué nosotros solamente tenemos que hacer trámites? Si también nos gusta la joda, también nos gusta ir a comprarnos algo. ¿Me entendés? Entonces, con ese criterio no le erramos. Convocamos a los actores principales y que nos ayuden a elaborar las políticas. Bien. Bien, Pablo, desde tu puesto de trabajo, o sea, ¿cuál es el desafío más grande que sientas? ¿Cuál pensás que es el desafío más grande que vos tenés desde tu función? Bueno, el desafío más grande siempre es esto de, yo lo tomo a nivel personal, salvo cuando estoy trabajando, que voy más o menos formal, ando siempre de pantalón corto. Que se vean las prótesis, que de paso son bien llamativas. ¿Querés mostrarla, Pablo? Porque recién no tuviste ningún problema. ¿Querés mostrarla? Me saco una, más fácil. Bien. Esta tiene ese formato porque es la que voy a usar en un rato para jugar al pádel. Bien, bien. Pero después te puedo compartir fotos o videos, que creo que ya algo te mandé. Sí, tengo uno. Para que vos puedas también mostrar todo lo que se puede hacer aún ante la adversidad y con una discapacidad de por medio. Naturalizar, creo que es un gran desafío, que cada vez aprendamos a convivir con el otro. Yo no hablo de inclusión porque para mí el que incluye se pone como en un nivel superior diciendo yo te incluyo en el mundo. Acá se trata de convivencia y de mejorar la convivencia entre todos, entre todas, y darle para adelante por ese camino de lo que hablaste hace un rato. El buen trato hacia las personas con discapacidad es una parte. El buen trato hacia las personas es lo que nos va a enriquecer y nos va a hacer cada vez más mejorar esta convivencia. Como sabrás, hay una ley provincial que se llama Córdoba Inclusiva, sí. Pero nuestra Municipalidad de Córdoba el año pasado, previamente a esta ley provincial, había dictado la ordenanza que dispone que es obligatoria la capacitación en trato adecuado hacia las personas con discapacidad a todos los agentes y funcionarios de la Municipalidad de Córdoba. Una obligatoriedad muy similar a lo que es la ley Micaela, bueno, pero vinculada a la discapacidad. Tuve la suerte de poder hacerlo y la verdad que está muy, pero muy linda, Pablo, esa capacitación. Realmente cosas muy interesantes, cosas que se pueden aprender. Se le he compartido a compañeros que por ahí no tenían idea, y cuando lo vieron realmente les gustó por la información
acertada, y todo lo que tiene el contenido es muy bueno y gustó mucho, así que está realmente muy buena esa capacitación. Pablo, ese material lo armamos con cosas que fuimos encontrando y que nos interesaban y que nos parecían acertadas, pero también con esta mirada de preguntarle a los que saben. De repente un día estábamos en mi dirección, donde van muchas personas sordas, muchas personas ciegas, o con discapacidad motriz, o con discapacidad intelectual o mental, a hacer diversos trámites, y de repente una compañera me dice a mí, che, si entra una persona ciega, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cuál es la mejor manera de acompañarlo, de instruirlo, de hacerle el recorrido por la repartición de la mejor manera? Digo, pará, yo no te lo voy a decir. Llamé al presidente de la Unión Cordobesa para Ciegos, que se llama Dalmiro. Le digo, Dalmiro, necesitamos que me organice una capacitación en trato adecuado hacia las personas ciegas. No solo vino Dalmiro y nos dio una clase teórica magistral, sino que también nos vendó los ojos y nos hizo sentir en carne propia estar sentado esperando que te llamen en un banco y que cambie un número en un tablero y que vos no sepas de qué se trata, o que ni te enteres, o que por ahí sientas un sonido y no sabes si, o que el cajero del banco te haga así con la mano, ¿me entendés? Fue una clase magistral, la verdad que fue hermoso y nos motivó a seguir capacitándonos. Entonces convocamos a una institución que está vinculada al autismo, junto con un grupo de padres de niños que tienen autismo, y nos tiraron también una clase teórica impecable, y nos tiraron algunas herramientas que a nosotros nos permiten mejorar la calidad de la atención a una persona con autismo. Por ejemplo, que no tiene que esperar mucho tiempo, porque es algo que los altera. Sí. Entonces viene una persona con autismo y sabemos de entrada que esa persona tiene prioridad. Que si hay un taladro, una moladora, o una música fuerte o algo, es algo que también ellos tienen mucha sensibilidad con los ruidos. Vamos, le decimos, flaco, pará el taladro 10 minutos que atendemos a esta persona, y como son compañeros nuestros que están haciendo alguna refacción o algo, todo fluye y sabemos ahora cómo hacer mejor nuestro trabajo. Tuvimos capacitaciones en esquizofrenia y así vamos sumando. Otra de las ordenanzas importantes que se dictaron el año pasado es una capacitación también obligatoria para los CPC, que son como entes descentralizados de atención de la municipalidad, en lengua de señas. Teníamos el problema de que a distintas reparticiones públicas iban personas sordas o hipoacústicas y nadie lograba hacerse entender, y la Municipalidad de Córdoba, con 12.000 empleados, tenía un solo intérprete en lengua de señas. Pusimos en marcha esta capacitación y vamos a saltar de 1 a 20 en un año. O sea, de un intérprete a 20 intérpretes capacitados para atender al público. Una persona que no puede hablar como nosotros, ¿sabes qué hacían? Le escribían en un papel las instrucciones. Había personas que tampoco sabían leer, entonces nada, creo que abrir la cabeza y pensar esto de que decías vos, en cualquier momento podemos estar del otro lado, o un familiar nuestro, o un amigo nuestro, y darnos cuenta de que no somos ni inmortales ni invulnerables. Nos tendría que hacer a todos por ahí naturalizar más estas cosas y ser más conscientes. Bien, Pablo, cuando vos nos hablabas recién de la inclusión, nosotros entendemos que es un pasaje la inclusión. Nosotros celebramos el mes de la inclusión, pero entendemos que es un paso para dar para adelante, para llegar a una convivencia, ¿sí? Una convivencia plena, pero todavía sentimos que hay muchos derechos que todavía no están reconocidos, están vulnerados, y entonces no sentimos que todavía estamos en la convivencia. Pero por eso siempre decimos que la inclusión es un paso, no es que es el punto final, no. Es simplemente un paso para acentuar todos los derechos, para que todos tengamos las mismas condiciones y después sí tener una condición plena. Que también coincido con vos que eso es el gran objetivo, que todos podamos vivir, terminar de mirar la silla de ruedas, terminar de mirar el bastón, terminar de mirar las muletas o la prótesis, y mirar a la persona, que creo que ese es el gran objetivo que todos tenemos, mirarnos como personas y respetarnos con los derechos y las obligaciones que cada uno tiene. Pablo, hay una cuestión terminológica
que siempre está en discusión, ¿viste? Sí. La Convención Internacional dice, son personas con discapacidad, ese es el término correcto, no son ni discapacitados, ni con capacidades diferentes, ni nada de eso. Pero cuando vos le preguntás a alguien que tiene discapacidades, che, ¿cómo me refiero? Decime Pablo, decime Martín, decime María, ¿me entendés? Entonces, te lo dicen con una naturalidad como diciendo, pero bueno, cuando hablamos de personas, siempre que otros funcionarios no quieren meter la pata y dicen, ¿cómo se dice? Sí, Digo, es lo ponerle que nosotros. persona adelante que no le va a errar nunca. Somos Exacto, la personas con persona con discapacidad, algunos serán personas ciegas, personas sordas, personas, ¿me entendés? Pero siempre le digo lo mismo, ponerle la persona por delante de todo y esa fórmula no le vas a errar. No, no, y si podés conocer el nombre, mejor todavía decirle el nombre. Es por ahí también nosotros, porque ¿cómo lo decimos? Capacidades diferentes, capacidades especiales, discapacitados. No, personas con discapacidad. Y si lo conoces y si te animás a preguntar, y si se puede comunicar, si esa persona se puede comunicar, preguntale el nombre. Preguntale el nombre y se lo podés decir y podés tratarlo como cualquiera. Yo creo que eso es ese gran ideal y es lo que repetíamos y decíamos recién. Dejar de mirar la silla de ruedas, dejar de mirar qué no puede hacer, sino mirar todo lo que puede hacer. Porque como cualquiera, hay cosas que podemos hacer y otras no. Así que está buena esa mirada. Pablo, un mensaje que nos puedas dar de una acción inclusiva, ¿sí? Algo que vos puedas decir para nuestra gente que está mirando esta nota y que se pueda sumar, a ser parte, porque como decíamos recién, no es responsabilidad de uno solo, sino es responsabilidad de toda la sociedad y de todos para darle lugar a cada una de las personas. Nada, simplemente saber y pensar que en cualquier momento nos puede tocar, que Dios quiera que nunca, pero que naturalizar y esto de trasladar la convivencia a todos los ámbitos. Yo recuerdo siempre cuando era chico en Viamonte, si había una persona con discapacidad, no iba a la pileta, no iba a la escuela, no iba a la cancha de fútbol con nosotros. Y hoy yo veo que eso está cambiando, ha mejorado mucho y cada vez vemos que las personas se sienten más parte de la sociedad y solo van metiendo el pecho y van intentando incorporarse y ser parte de un aula, de un equipo de fútbol, de un equipo de lo que sea, de un grupo de música. Nosotros acá potenciamos mucho lo que es el deporte en las personas con discapacidad, el arte, la música. Hace poco inauguramos un mural que fue 100% pensado, diseñado y realizado por personas con discapacidad en los talleres que la municipalidad dicta. Y la verdad es que ver esos resultados te hace sentir, nada, un orgullo. Yo pienso que cuando alguna de estas personas o su familia pase por esa esquina y vea la obra que su hijo hizo y que vamos a tratar de que dure mucho tiempo, es un orgullo para la familia. Y pensar en eso, pensar que detrás de cada persona con discapacidad que no la pasa bien, hay también una familia. Y son ellos los que están ahí sosteniendo y aportando y poniendo mucho valor. Escucharlo a ellos, escuchar a los actores principales de esta realidad y ver en qué le podemos mejorar el día a día, ¿no? Hacerle, la discapacidad no es nada gracioso, pero si la naturalizamos y si apoyamos en todo lo que tenemos que apoyar, seguramente le vamos a brindar una mejor calidad de vida a todos. Y si esa familia está mejor, te puedo asegurar que la ciudad va a estar mejor. Bien, bien, Pablo. Es No nos un poco hagamos perder el miedo. problema, Pablo, no nos hagamos un problema por pavada, que pasan cosas realmente importantes y a veces perdemos el foco y nos ocupamos de cosas que no tienen sentido. Sí, realmente por eso cuando empezamos quería que comentaras un poco tu experiencia, porque creo que también cambia un poco la mirada, seguramente de las personas que estén escuchando va a cambiar, porque a veces nos encerramos en ese pequeño mundo nomás de querer hacer lo nuestro y dejamos muchas cosas de lado. Te iba a decir esto de compartir con las personas con discapacidad, de compartir un momento de que no es nada raro, de que no pasa nada. Si no te podés comunicar, pero el solo hecho de estar al lado
y contenerlo, ya creo que ya la cosa cambia y no pasa nada. Nosotros por ahí a veces en el mensaje que decimos cuando vamos a las empresas y demás, quieren ser parte de la solución, no parte de un problema, quieren ser parte de la solución y bueno, y encontrar todo lo que puedan hacer, potenciar todo lo que puedan hacer. La idea no es poner algo para que fracase, sino al contrario, potenciar lo que pueden hacer y lo que pueden mostrar, porque realmente cuando lo han logrado se sienten felices las dos partes, tanto de la empresa como de la persona y de toda la familia que viene por detrás, como recién lo decías vos. Pablo, agradecido de corazón. No cuesta nada. Nosotros acá hay una ordenanza que obliga a los bares, a los restaurantes a tener cartas en sistema braille. Hoy en día con un código QR la mayoría de las personas ciegas, y a lo mejor en Justiniano Posse hay, todos cuentan con teléfonos con tal tecnología que les permite leer la pantalla, y acá lo estamos implementando muy a pulmón y muy de a poco el tema del código QR. Primero que el braille, y sobre todo impreso en papel, es muy económico, que lo pueden hacer sin salirse de sus presupuestos cualquier bar. Pero si no, está el código QR, que uno escanea ese código, cuyo contenido tiene que estar en Word o en PDF, y el teléfono le va a leer la carta del bar o del restaurante a cualquier persona, o una lista de precios en una tienda de ropa o lo que se te ocurra. Lo puede hacer cualquiera de su teléfono, un código QR con el contenido que vos quieras darle. Hay muchas soluciones que nos permiten esto de la inclusión a muy bajo costo, y es una cuestión de cambiar el chip y enfocarse y hacerlo, nada más. Bien, Pablo, en nombre de la modalidad especial del Instituto Privado Dalmacio Vélez Sarsfield, desde aquí de Justiniano Posse, te damos muchísimas gracias por estos minutos, por prestarte para esta charla. Vamos a seguir en contacto porque realmente es muy importante poder charlar con vos y poder interiorizarnos de muchos temas que nosotros tocamos día a día. Así que agradecidos que te sumes a este octubre en el mes de la inclusión aquí en nuestro pueblo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, espero poder visitarlo personalmente en algún momento. Va a ser un gusto conocerlo. Por supuesto, las puertas están abiertas para cuando quieras venir. Bueno, un gusto, un abrazo enorme a vos, ahí al equipo, a Alexis y a todo Justiniano Posse. Muchas gracias. Este mes nos incluye a vos, a ella, a él y a mí.